que incluso pueden compartir membrana en algunos puntos, ¿ok? Donde se van a ubicar los conexones. Pueden ser una sola membrana compartida por dos neuronas o dos membranas perfectamente adosadas, a diferencia de la sinapsis química, donde vamos a encontrar el espacio o henidura sináptica. Entonces aquí las membranas van a estar pegadas, la membrana de la primera neurona. Aquí no les vamos a denominar presináptica y postsináptica, porque dijimos que el efecto va a darse hacia ambos sentidos. Entonces la primera membrana y la segunda, la primera célula y la segunda célula, sus membranas tienen que estar perfectamente adosadas. Y vamos a ver que cada una de las membranas va a expresar unas proteínas que vamos a llamar conexinas. Entonces esta membrana tiene su conexina aquí y la otra membrana debe de tener su conexina adyacente. Tienen que coincidir las conexinas. Si me aparece una aquí y la otra por acá, pues obviamente esto no va a servir. Van a formar entre ambas un canal que me va a permitir la comunicación de las dos células. Entonces tienen que coincidir perfectamente las conexinas y cada 6 conexinas, vamos a tener hexámeros, cada 6 conexinas me van a formar una estructura más compleja que denominamos conexón, y el conexón como tal es un canal. ¿Qué característica tiene este canal? Que atraviesa las dos membranas. ¿Ok? Entonces, es una sinapsis de tipo eléctrico. Están en reposo mis dos membranas. Tengo aquí, grafico mi reposo. ¿Ok? Grafico mi reposo. ¿Qué requieren? Aplicarles un estímulo en común. ¿Ok? Entonces, este estímulo me va a provocar un efecto que normalmente es despolarizante sobre esta membrana y va a provocar que el conexón se active. Entonces dijimos que el conexón es un hexámero. ¿Ok? Entonces en condiciones de reposo, pues vamos a suponer que está sin el conexón. ¿Ok? Y esto es durante el reposo. Al momento de que se aplica el estímulo, se despolariza la membrana y pasa de su estado de reposo a un estado permeable. ¿Ok? Entonces este cambio eléctrico provocado sobre mis membranas va a producir que se arme mi canal. En condiciones de reposo está cerrado y cuando viene el cambio eléctrico se activa, se vuelve permeable el canal, y en ese momento, ¿qué va a pasar con los iones? ¿Okay? Se van a transmitir de una célula a la otra. Al momento de que se activa el conexón o de que se abre mi canal, voy a compartir líquido intracelular. ¿Okay? Por eso el efecto se considera bidimensional. El líquido de la célula de este lado pues pasa hacia acá y el líquido de esta célula pasa hacia acá. Y dentro de este líquido, pues obviamente vamos a tener a los iones. ¿Ok? Y dependiendo de los gradientes de estos, pues vamos a observar un efecto que puede ser excitador o inhibidor de un lado y excitador o inhibidor del otro. Siempre se va a observar de los dos. Vamos a suponer que en esta célula número 2 yo tenía una mayor concentración de cloro. Al momento de activar el conexón, ¿qué va a pasar con este cloro? Va a pasar hacia la primera y me va a provocar de este lado un efecto inhibitorio, porque le estoy pasando las cargas negativas del cloro, pero de este lado me va a provocar un efecto excitatorio porque le estoy quitando precisamente las cargas negativas, se está volviendo ligeramente más positivo. Entonces, por eso el efecto siempre se va a dar en ambas células, porque las cargas que le estoy quitando al líquido intracelular de un lado me van a provocar un efecto compensatorio ipsilateral y el efecto contrario al otro lado de la membrana. No sé si queda clara esta parte. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar un gran número de sinapsis eléctricas? Como ya mencionamos en un inicio, pues tienen algunas características. La primera característica que tienen, pues es que son de alta velocidad. Como vimos, solo se presenta el estímulo eléctrico y en ese momento se abre el conexón y ya se dio la comunicación. ¿Okay? Automáticamente puedo observar el efecto en ambas células, por lo tanto se considera de alta velocidad. ¿Qué más? ¿Qué otra característica tienen? Ya dijimos, son bidireccionales. ¿Por qué? Porque el efecto de transportar cargas de una célula a la otra se va a ver reflejado tanto en la célula que dona las cargas como en aquella que las está recibiendo. ¿Ok?
¿Y qué otra característica tienen? Aparte de ser de alta velocidad y bidireccionales, bueno, tenemos un fenómeno que se llama rectificación. ¿Ok? ¿Qué es la rectificación de una sinapsis eléctrica? Es una tendencia a hacerla unidireccional. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque el efecto lo voy a ver en ambas células, yo puedo transmitir una señal específica de una a otra. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Está mis membranas y están aquí mis conexones. Vamos a suponer que yo quiero pasar esta carga eléctrica hacia este lado. ¿Qué tengo que hacer? Pues precisamente tuve que generar electropositividad en esta célula primero, y eso me va a garantizar que el sentido de esta carga siempre vaya hacia acá. Dicho de otra manera, si yo quiero pasar esta carga positiva aquí de A a B, no puedo o no debo generar cargas positivas de este lado previamente. ¿Por qué? Porque positivo y positivo se repelen. Por lo tanto, si yo genero cargas positivas aquí primero, no va a pasar. ¿Ok? Si yo genero cargas negativas o no genero nada y ya sé que mi célula siempre va a estar cargada electronegativamente, voy a provocar que esta carga siempre pase hacia este lado. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, lo que tengo que hacer primero, recuerden que esto es una célula, es haber creado la entrada de cargas positivas por otro polo o por otro lado de mi célula para tenerlas acumuladas y garantizar que por gradiente van a pasar hacia la siguiente célula. Ese fenómeno es lo que se denomina rectificación. ¿Qué quiere decir? Que tengo un efecto previo sobre mi célula que me permite generar o acumular energía eléctrica, que puede ser positiva o negativa, y transmitirla hacia la siguiente. ¿Ok? ¿Qué característica debo tener? Bueno, pues mi red neuronal tiene que estar bien entrenada. ¿Para qué? Para que este efecto de acumular cargas aquí no sea enviado hacia la siguiente célula, aun cuando reciban aferencias provenientes de los mismos sitios. Esto me va a permitir que la señal siempre vaya de manera ordenada hacia el sitio específico. El lugar donde encontramos el mayor número de sinapsis eléctricas, pues va a ser obviamente en la corteza cerebral. ¿Por qué? Pues en primer lugar, por las dimensiones de las neuronas. Las neuronas de nuestra corteza pues no requieren, por lo menos no para comunicarse entre ellas, de una gran cantidad de fibras ni de recorrer mucha distancia. Las neuronas corticales de proyección, como los haces corticoespinales, pues sí tienen estas características y se comunican de manera química, pero todas las interconexiones en la corteza van a ser, o casi todas van a ser de tipo eléctrico. ¿Por qué? Por la alta velocidad. Entonces, como requiere una respuesta rápida e incluso una respuesta, si no sincitial, sí de un gran conjunto de células al mismo tiempo, utilizamos este tipo de sinapsis a este nivel. Y ya todas las demás que También el requieren... asta anterior, Alberto, es un buen Ah, sí, ejemplo claro. de sinapsis eléctrica por la velocidad que requiere el ajuste de inhibición y excitación de los grupos musculares. Por lo tanto, cuando se excita uno, inmediatamente la sinapsis eléctrica inhibe a los otros. No puede ser química porque sería muy lento. Claro. De igual Ahí manera, algunas funciones del cerebelo también son totalmente eléctricas, hasta donde yo sé. también en el cerebelo, sí, adelante. Sobre todo, ¿qué? Adelante, Ah, ok. Sí, esto es cierto. O sea, el sitio donde más las vamos a encontrar es en la corteza, pero no es exclusivo. ¿Ok? Las vamos a tener en todo el sistema nervioso central. No las tenemos periféricas. Al menos no consideradas como tal. Ya hablamos al inicio de las uniones tipo GAP en el miocardio. Son consideradas sinapsis eléctricas. Hay quienes dicen que no lo son porque no participan en la neurona, pero el mecanismo es el mismo. Entonces, esos serían ejemplos periféricos donde más todos los músculos lisos unitarios, como el vesical, etcétera, se comportan de la misma manera, pero sí, dentro del sistema nervioso central lo vamos a encontrar tanto en médula como en cerebelo, como en corteza. En el cerebelo menos, casi todas las conexiones corticales van a ser de tipo químico. De hecho, lo vamos a ver en cerebelo, es muy interesante tanto la arquitectura como la conexión. Pero efectivamente, entre más
cercanas y más pequeñas estén las neuronas, es más probable que utilicen una sinapsis de tipo eléctrico, como es en la corteza y en los grupos neuronales de las astas anteriores de la médula espinal. Las interneuronas espinales, esas sí son químicas, a pesar de ser pequeñas y de su muy importante función, son de tipo químico. Bien, entonces vamos a terminar con esta parte de la sinapsis eléctrica. Entonces, características: la bidireccionalidad, la alta velocidad y que pueden ser rectificables, o sea que podemos tender hacia una sola dirección, aunque sabemos que siempre vamos a observar el efecto en ambas células. Vamos a ver de manera introductoria la química y la dejamos, para no cortarla a la mitad, la dejamos completa para la siguiente clase, pero bien, vamos a ver algunas diferencias. Probablemente, Alberto, si quieres dejar hasta aquí lo eléctrico y darles chance Ok. de que lean lo químico, porque es un poco más Perfecto. complejo y Sí, sugiero que lo vayan a estudiar un poquito más. sí, de hecho nada más les iba a hacer un par de comentarios de las diferencias precisamente para que se vayan a leer. Entonces, las diferencias en la eléctrica, si la comparo con la química, pues esta dijimos que tiene mayor velocidad. Este es un mecanismo lento. A pesar de ser rápido, sabemos si necesitamos llevar a cabo una acción motora de manera rápida, pues realmente lo es, ¿no? La podemos realizar en algunos milisegundos. Es mucho más lento comparado con la eléctrica, porque vamos a ver que es un proceso muy largo desde que se capta el estímulo, que sería el mismo tiempo que tarda la sinapsis eléctrica, hasta que se da toda la liberación del neurotransmisor, que es captado por la neurona postsináptica y que lleva a cabo su efecto. Entonces, es más lenta. ¿Qué otra característica tenemos? Esta dijimos que es bidireccional y esta es unidireccional. Se puede dar en ambos sentidos, ¿ok? Pero nunca al mismo tiempo. Se da primero uno, después el otro como respuesta refleja, ¿ok? Pero nunca se puede dar la respuesta en ambos sentidos al mismo tiempo. Pero sí existe una sinapsis retrógrada, que sería cuando la neurona postsináptica es la que produce el neurotransmisor y es captado por la presináptica, que vamos a verlo después. El ejemplo más común son los receptores de tipo cannabinoide, ¿ok? Y bueno, pues esta se puede rectificar y esta por sí sola, al ser unidireccional, pues no requiere de rectificación. Esas son las características más importantes. Lo que tienen que revisar, pues es todo el mecanismo, que consiste en lo siguiente. Lo primero que tenemos que ver, pues, es la producción del neurotransmisor. Después, cómo que se va a dar en el soma. Después, cómo se transporta a lo largo del axón, ¿ok? Y se queda aquí anclado. Y por último, el fenómeno sináptico como tal es todo lo que tiene que pasar para que se desancle este neurotransmisor y se libere al espacio sináptico y sea captado por los receptores de la siguiente neurona. Entonces, es un proceso muy largo, muy complejo, requiere de mucha información desde que se produzca el neurotransmisor, se transporte, hasta que se libere y sea captado aquí y generemos ya sea dos efectos, un efecto excitatorio o un efecto inhibitorio. ¿De qué va a depender? El efecto no depende del neurotransmisor, depende siempre del receptor que lo capte. Entonces, lo que vamos a analizar en la siguiente sesión va a ser toda esta parte y ya que vamos a empezar a hablar de los orígenes y producción de los neurotransmisores, pues también denle una revisada. ¿Qué son los neurotransmisores? ¿Cómo se clasifican? Y de qué están hechos. Y vamos a ver el primero, vamos a ver sinapsis química y vamos a hablar de todas las características del GABA. Lo más importante aquí es la clasificación de sus receptores. Y bien, los escucho si tienen alguna duda y podemos dejar hasta aquí por el día de hoy. Adelante. ¿Y qué libro sugieres estudiar esto, Alberto? Del Candel. Aquí sí ya nos regresamos al Candel, o en su defecto, el Haynes. Pero ya nos podemos regresar nuevamente al Candel. Si tienen algunas dudas, si ya se les olvidó un poquito de lo muy básico, pues váyanse a revisar. Se los puse ahí en la bibliografía del programa. Se pueden ir a revisar algo primero un poco más básico en el Boron y después ya pasar al Candel o al Haynes, cualquiera de los dos. Pero si se pueden ir directo al Candel, de una vez. Te agradecemos. No, al contrario, gracias. Que pases buen día, amigo. Igualmente, ya nada más un detalle. Terminando esta parte de sinapsis, vamos a hacer la primera evaluación para que vayan retomando lo que hemos analizado poco. Y bueno, si ya no hay más, terminamos por hoy. Buen día.
Gracias, Rafa. Buen día. Bye.